Hay cosas que uno no sabe que hace por última vez. La última vez que dormí sin pesadillas fue un miércoles. Lo sé porque los miércoles siempre huele a tortillas recién hechas en el edificio de Doña Esperanza, y ese olor se me metió por la ventana entreabierta mientras me quedaba dormida sin pensar en nada. Sin mirar la puerta. Sin revisar que el seguro estuviera puesto. Sin hacer nada de lo que hago ahora, cada noche, antes de cerrar los ojos. Me llamo Valentina Cruz. Tengo 32 años, aunque en la foto de mi credencial parezco 25 y en el espejo de los últimos meses parezco 48. Trabajaba, en el área de nóminas de una distribuidora de materiales de construcción en Guadalajara. Empresa mediana. Nada glamoroso. Llegaba en el camión de la línea 45, comía en la fonda de abajo, y los viernes me compraba un café americano en el Oxxo de la esquina como regalo a mí misma por haber sobrevivido otra semana. Eso era todo. Eso era suficiente. No tengo familia que te cuente esta historia si yo no lo hago. Mis padres murieron cuando era chica, primero mi papá de un infarto y luego mi mamá de algo que el médico llamó insuficiencia cardíaca, pero que yo siempre supe que fue de tristeza. Crecí con mi tía Rebeca en Zapopan, pero ella falleció hace 3 años. Tengo una prima en Monterrey con la que me escribo por WhatsApp en Navidad y cumpleaños. Eso es todo el árbol familiar. Una hoja solitaria. Mi mejor amiga se llama Caro. Carolina Ibarra. Ella es quien me trajo al hospital. Ella es quien lloró más que yo cuando me encontraron. Pero esto no es su historia, aunque ella aparece en ella. Esto es lo que me pasó en 9 días del mes de octubre. El jueves empezó como todos los jueves. Me desperté a las 6:15. La alarma sonó con ese tono de marimba que ya me hacía crispación en el estómago pero que no había cambiado porque cambiarla implicaba buscar otra y eso daba flojera. Me hice un café, me comí un pan dulce que ya estaba seco y agarré mi bolsa. Bolsa grande, de lona café, de esas que se usan para todo, el lunch, el cargador, los papeles del trabajo, la crema de manos, una libreta donde anoto cosas que casi nunca vuelvo a leer. Salí a las 7:05. El cielo estaba nublado pero sin intención de llover, de ese gris tímido que no se compromete. Caminé 3 cuadras hasta la parada. En la esquina había un señor vendiendo elotes y me detuve un segundo solo por el olor, aunque no compré nada porque a esa hora no me entra el elote. Ese señor me vio. Después, cuando los policías lo interrogaron, dijo que me recordaba porque yo siempre caminaba mirando el piso. Caminaba mirando el piso. Lo pienso todavía. El camión llegó con 12 minutos de retraso, lo que era lo normal. Me subí, me acomodé junto a la ventana en un asiento de los de en medio. Traía los audífonos puestos, escuchaba un podcast sobre crímenes reales, de esos que a Caro le parecen mórbidos y a mí me resultaban fascinantes. Irónico, lo sé. Lo he pensado muchas veces. Me bajé en la parada de Avenida Patria, a 2 cuadras de la oficina. Eran las 8:23. Entré, me serví café de la cafetera del pasillo, intercambié 2 frases con mi compañero Rodrigo sobre el partido del fin de semana, aunque yo no vi ningún partido, y me senté frente a mi computadora. El día fue ordinario. Liquidé 3 nóminas pendientes, discutí con el proveedor de papelería por teléfono porque nos mandaron el papel equivocado otra vez, comí un pozole de lata que no era malo pero tampoco era pozole, y a las 5:30 ya estaba guardando mis cosas. Fue Rodrigo quien me detuvo en la puerta. Oye, Val, te llaman de Recursos Humanos. Qué urgente. ¿A estas horas? Ya sé. Pero dice que es de la corporativa. El número es de México. Dudé. Ya eran casi las 6. Lo que menos quería era quedarme otra media hora atendiendo un tema que probablemente podía esperar hasta el lunes. Pero la palabra, corporativa, siempre me ponía nerviosa. Era de esas palabras que en el trabajo te erizan el cuello, como auditoría o reestructura. Agarré el teléfono que me extendía Rodrigo. ¿Valentina Cruz? Sí, habla ella. Necesitamos que pase por las oficinas de la corporativa mañana en la mañana. Hay un tema con unos registros de nómina del tercer trimestre. ¿Puede estar a las 9? La voz era de mujer. Seria. Profesional. No me pareció nada extraña.
Sí, ahí estaré. No estaría. No de la manera que imaginé. Salí a las 6:10. El tráfico de la patria estaba denso como siempre, los claxons y el humo de los camiones mezclados con ese olor a asfalto caliente que Guadalajara suelta cuando empieza a enfriarse la tarde. Caminé las 2 cuadras de regreso a la parada de camión. Había más gente que de costumbre, quizás por el partido de Chivas que ponían en la tele de la taquería del lado. Fue ahí. Exactamente ahí. Una camioneta blanca. De esas de doble cabina, sin logotipo, placas de Jalisco pero sucias, imposibles de leer. Se detuvo justo donde yo estaba parada, con el motor encendido, y antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando, una puerta se abrió. Miento. Sí lo procesé. Durante un segundo completo, lo vi venir. Vi al hombre que se bajó. Vi que no me miraba a los ojos sino a los costados, calibrando. Vi que traía las manos metidas en la sudadera aunque hacía calor. Vi todo eso y mi cerebro dijo, algo está mal. Y no hice nada. Es lo que más me cuesta perdonarme. No grité. No corrí. Me quedé paralizada como un animal en la carretera. Fue rápido. Brutal en su eficiencia. El hombre, que después supe que se llamaba el Tubo, aunque en ese momento era solo un brazo enorme que me agarraba del cuello de la camisa, me metió a la camioneta antes de que los demás pasajeros terminaran de voltear. Alguien gritó. Alguien dijo algo. Pero ya estaba adentro y la puerta se cerraba y el motor aceleraba. Me pusieron algo sobre la cabeza. Una bolsa de tela oscura, de esas de cáñamo, que olía a tierra y a aceite de motor. No me golpearon. Eso fue lo más aterrador, que no me golpearon. Significaba que tenían otro plan. No hagas ruido, dijo una voz desde el asiento de adelante. Voz de hombre, adulto, tranquila. La calma de alguien que ha hecho esto antes. Obedecí. Nunca me había sentido tan pequeña. Manejaron durante, calculo, 40 minutos. Intenté contar curvas, calcular la velocidad, recordar las indicaciones de esos mismos podcasts de crímenes que escuchaba en el camión. Nada. El miedo te come el cerebro. Te deja funcionando pero en básico, solo lo suficiente para respirar y no orinar de terror, aunque eso también estuvo cerca. Cuando pararon y me bajaron, pude sentir que el piso era de tierra apelmazada. Olor a madera húmeda, a campo, algo animal a lo lejos. No ciudad. Afueras, periferia, o más lejos. No lo sabía. Me metieron a un cuarto. Me quitaron la bolsa de la cabeza. Era un cuarto de concreto. 4 por 4 metros, más o menos. Una cama de madera con un colchón delgado. Una cubeta en la esquina. Una ventana pequeña, muy arriba, con barrotes y sin vidrio. Por ella entraba el aire frío de la noche y una franja de cielo negro. 3 hombres. El que llamaban el Tubo, grandote, tatuajes en el cuello, cara de aburrimiento. Uno más joven, flaco, nervioso, que no paraba de mover los pies. Y el tercero, el de la voz tranquila en la camioneta, al que nunca le escuché un nombre. De unos 50 años, bigote entrecano, ropa limpia. Ese era el que daba miedo de verdad, no por lo que hacía sino por cómo te miraba. Como si fueras un problema de matemáticas que ya sabe resolver. Señorita Cruz, dijo el del bigote, como si fuéramos en una junta de trabajo. Necesitamos que llame a alguien. Si esta historia te tiene en tensión, suscríbete para más relatos impactantes. ¿Qué harías tú en esta situación? Déjamelo en los comentarios. Lo que necesitaban era dinero que yo no tenía. Me explicó el del bigote, con esa calma suya que me hacía querer gritar solo para romperla, que había un error de identidad. Bueno, no exactamente un error. Era que yo tenía acceso a los sistemas de nómina de la empresa, y alguien, en algún lugar, les había dicho que yo podía moverme entre las cuentas de la distribuidora con más libertad de la que en realidad tenía. Era mentira. Yo capturaba datos. Generaba reportes. Pero las cuentas bancarias eran territorio de la contadora general y del director financiero. Yo no podía mover un peso aunque quisiera. Se lo dije. Lo sabemos, respondió él, y eso me desconcertó más que todo lo demás.
Pero usted sí puede marcarle al director financiero. Y si le llama llorando, a las 11 de la noche, diciendo que la tienen encerrada y que van a matarla si no transfiere dinero, quizás él mueve lo que nosotros necesitamos. Estuve callada un momento. ¿Y si no quiere? El del bigote me miró con algo parecido a la paciencia. Entonces esto se alarga. Lo que vino después fueron horas que no sé exactamente cómo contar. No pasó nada terrible en términos físicos. Me dieron agua. Me dieron, al día siguiente, un plato de frijoles con pan. No me golpearon. Pero el encierro tiene su propio tipo de violencia, más lenta, que va calando diferente. La primera noche no dormí. Me quedé sentada en el colchón con las rodillas al pecho, mirando la ventana pequeña. La franja de cielo fue pasando de negro a azul marino a ese gris pálido del amanecer. Afuera cantaron pájaros. Ese sonido, tan normal, tan del mundo de afuera, me hizo llorar. El flaco nervioso me vigilaba en turnos. A veces lo reemplazaba el tubo. Una vez vino una mujer que yo no había visto, con pelo negro recogido y cara cerrada, solo a traerme la comida. No me dijo nada. Yo le dije gracias y ella me miró como si fuera raro que agradeciera. El problema del teléfono era este: si yo llamaba al director financiero, el ingeniero Morales, y él transfería el dinero, nada me garantizaba que me fueran a soltar. Eso lo sabía. Lo había escuchado en mis podcasts, lo había leído en notas de periódico. En los secuestros express, cuando ya cumpliste tu función, eres un testigo. Y los testigos son un problema. Pero si no llamaba, tampoco tenía garantías de nada. Pensé en esto durante lo que deben haber sido 16 o 18 horas seguidas, hasta que me dolía la cabeza y los pensamientos se me iban enredando. Pensé en Caro, que ya debía saber que algo pasó. Pensé en la prima de Monterrey. Pensé, ridículamente, en si había dejado la estufa apagada. En algún momento del segundo día, el del bigote entró con un teléfono. Es el momento, dijo. Tomé el celular. Era un teléfono viejo, de esos básicos con pantalla pequeña. Ya tenía el número marcado, listo para llamar. Respiré. Y en ese segundo, antes de apretar llamar, tomé una decisión que no sé si fue valiente o estúpida. Probablemente las dos cosas. No voy a llamarle, dije. El silencio en el cuarto fue de esos que se sienten en la piel. ¿Perdón?, dijo el del bigote, tan tranquilo que fue más aterrador que si hubiera gritado. Que no voy a llamarle, repetí, y mi voz apenas tembló, lo cual me sorprendió tanto a mí como a ellos. Porque aunque llame y él transfiera, ustedes van a tener un problema conmigo. Yo vi sus caras. Sé que son 3 hombres y una mujer. Y cuando me suelten, o cuando me encuentren, eso va a ser un problema para ustedes. El tubo hizo un movimiento y el del bigote lo detuvo con una mano. Siga. Lo que propongo es diferente. Yo les doy algo que vale más que lo que puede transferir el ingeniero Morales. No tenía nada. Quiero ser clara, en ese momento no tenía absolutamente nada que ofrecerles. Era un farol. Un farol desesperado, construido en 40 horas de encierro y miedo, sostenido únicamente por la convicción de que si los llamaba como me pedían, no iba a salir de ahí caminando. Pero resulta que mentir bien, cuando la alternativa es morir, es una habilidad que aparece sola. Hay registros, dije. Del tercer trimestre que les mencionaron a ustedes. Hay irregularidades que yo detecté y que no reporté porque no me convenía meterme en problemas. Si esos registros llegan a las personas correctas, la empresa enfrenta una auditoría que vale mucho más que una transferencia. El del bigote me estudió durante un tiempo que pareció larguísimo. ¿De cuánto estamos hablando? De suficiente para que no necesiten al ingeniero Morales. Otra pausa. El flaco nervioso miró al del bigote. El tubo seguía con cara de aburrimiento, pero sus ojos estaban más atentos. Le damos 24 horas para demostrarlo, dijo el del bigote finalmente. Si en 24 horas no nos da algo concreto, hacemos la llamada. Pero esta vez usted no negocia. Asentí. Había ganado un día. No sabía para qué, pero lo había ganado. Esa noche, sola de nuevo en el cuarto, hice inventario de lo que tenía. Poco. Muy poco.
Tenía el colchón, la cubeta, el pan duro de la comida que no me había terminado. Tenía mi ropa, jeans, blusa de manga larga, tenis. Tenía el arete que me había olvidado quitarme, un arito pequeño de plata que mi mamá me regaló antes de morir. Y tenía la ventana. La ventana era pequeña pero los barrotes eran dos. Solo dos, verticales, fijos en la pared de abajo pero arriba solo metidos en ranuras de concreto que, cuando los moví con toda la fuerza que tenía y el corazón en la garganta para que no se escuchara el ruido, tuvieron algo de juego. Algo de juego. No era suficiente para sacar el cuerpo. Todavía no. Pero era un principio. La segunda noche trabajé en esa ventana. Trabajé en silencio, con los dientes apretados, durante lo que calculo fueron 4 horas. Usé el marco de metal del colchón, que logré aflojar con una paciencia que nunca antes había tenido, para hacer palanca en las ranuras del concreto. El ruido era mínimo, pero cada crujido me helaba la sangre y me quedaba quieta durante minutos completos, escuchando si alguien se movía afuera. El flaco nervioso se asomaba cada hora aproximadamente. Aprendí su ritmo. A la tercera hora, uno de los barrotes cedió lo suficiente para doblarse hacia afuera. No mucho. Quizás 15 centímetros. Pero si empujaba al mismo tiempo el otro, quizás había espacio. Medí con el cuerpo. Me senté debajo de la ventana y estiré los brazos, la abertura quedaba a unos 160 centímetros del piso. Tendría que subirme al colchón enrollado como escalón, pasar primero los brazos, luego la cabeza, luego los hombros que eran lo más ancho. El problema era el tiempo. Si el flaco nervioso llegaba en su ronda y yo estaba a medias colgando de una ventana de barrotes doblados, no había segunda oportunidad. El tercer día por la mañana temprano, antes del amanecer, lo intenté. Me equivoqué. Me equivoqué porque calculé mal el tiempo entre rondas. El flaco llegó antes de que yo hubiera terminado de pasar la cabeza. Escuché sus pasos y el pánico me hizo apresurarme y apresurarse en esa posición, medio cuerpo adentro y medio afuera con los barrotes clavándome en las costillas, es la peor idea posible. Me bajé. Me lastimé el hombro derecho contra el borde de concreto. Me tiré de regreso al colchón con el corazón a 200 y los pulmones trabados. El flaco abrió la puerta, me miró, vio a una mujer tirada en el colchón con los ojos cerrados. Se fue. Estuve llorando en silencio durante 20 minutos. Luego me sequé la cara con la manga y decidí que lo iba a intentar de nuevo esa noche, pero mejor. La situación se está volviendo extrema. ¿Crees que Valentina tomó la decisión correcta? Comenta y dale like si quieres saber cómo sobrevive. Esa tarde, el del bigote entró con el teléfono. Se acabó el tiempo, dijo. Necesito una computadora, respondí yo. Lo que les describí no se puede dar de palabra, son archivos. Me miró. No tenemos computadora aquí. Entonces necesitan conseguir una. O moverme a un lugar donde haya. Hubo una pausa. Una discusión en voz baja fuera del cuarto, de la que solo escuché fragmentos. La palabra, tiempo. La palabra, riesgo. El nombre de alguien que no reconocí. Finalmente el del bigote regresó. Mañana. Había ganado otra noche. Esa noche lo hice diferente. Estudié las rondas durante 2 horas completas, contando segundos, antes de moverme. El flaco nervioso tardaba entre 58 y 64 minutos entre cada visita. Un margen de 6 minutos en el mejor de los casos. La ventana estaba a unos 3 metros sobre el nivel exterior del suelo. Lo había calculado mirando el ángulo del cielo. Si saltaba mal, me lastimaba los tobillos. Si los tobillos cedían, no podía correr. Si no podía correr, todo lo demás no valía nada. Así que antes de subirme, enrollé el colchón, lo até con las correas de mis tenis que me desaté, y lo puse debajo de la ventana como plataforma. Luego tomé lo único que podía servirme afuera, el arete de plata de mi mamá, que me quité y guardé en el bolsillo del jeans. Por si necesitaba comprar algo. Por si alguien lo reconocía. Por si era lo único que quedaba de mí. A la 1:43 de la mañana, según el reloj interno que llevaba contando desde la última ronda, empecé. Los brazos primero, doblando los barrotes con ambas manos hasta que el espacio fue de unos 30 centímetros.
La cabeza pasó. El hombro izquierdo pasó. El hombro derecho, el que me había lastimado la noche anterior, se atoró y solté un sonido que no fue grito pero estuvo muy cerca. Me detuve. Respiré. Escuché. Nada. Empujé de nuevo, esta vez girando el cuerpo en diagonal, y el hombro pasó raspando el concreto y abriéndome la piel a través de la blusa. Sentí el ardor pero no el dolor completo, eso vino después. El torso pasó. Las caderas eran más anchas y tuve que exhalar todo el aire, todo, vaciando los pulmones como si fuera a sumergirme, y empujar con los pies contra el colchón y jalar con los brazos hacia afuera. Pasé. Caí. El golpe fue contra tierra y hierba. No los 3 metros que había calculado, quizás 1,5 metros porque el terreno subía de ese lado. Me lastimé la rodilla derecha y me comí un poco de tierra pero estaba afuera. Afuera. Tuve exactamente 4 segundos de alegría pura antes de que el perro ladrara. Un perro. Que no había calculado. Que estaba atado a un poste cerca de la entrada principal y que con mi caída se había despertado y ahora ladraba con esa insistencia de perro que ha visto algo y necesita que todos lo sepan. Me puse de pie. La rodilla dolía pero respondía. Eché a correr. No sabía hacia dónde. Eso es lo más honesto que puedo decir. Corrí hacia la oscuridad, hacia donde no había luz artificial, hacia los árboles que adivinaba como sombras más densas contra el cielo nocturno. Escuché una puerta. Una voz. Más de una voz. Corrí más. La ventaja que tenía era la oscuridad y que ellos probablemente necesitaban prender algo, encontrar linternas o sus teléfonos. Me había dado quizás 100 metros cuando escuché el motor de un vehículo. La camioneta blanca, calculé. Con las luces encendidas iban a ver todo el campo. Me tiré al suelo entre unos arbustos. Boca abajo, cara contra la tierra, controlando la respiración a la fuerza. Las luces de la camioneta barrieron el campo. 2 veces. 3. Pasaron a unos 15 metros de donde yo estaba y el corazón se me detuvo, literalmente se detuvo, durante lo que debieron ser 2 o 3 segundos. Las luces siguieron. No me vieron. Esperé 20 minutos sin moverme. Con las hormigas y la hierba húmeda y el frío que ya a esas horas era serio. Luego me puse de pie despacio y empecé a caminar en la dirección contraria a las luces. Caminé durante lo que calculo fueron 2 horas. El terreno era campo abierto, luego un tramo de brecha de tierra, luego otra vez campo. En algún punto encontré una cerca de alambre que crucé por debajo, cortándome el dorso de la mano pero sin importarme. En algún punto tropecé con algo y caí de rodillas y me quedé en el suelo durante un momento que no sé cuánto duró, con la cara entre las manos, sin llorar pero tampoco sin poder levantarme todavía. Me levanté. Siempre hay un momento en que uno decide levantarse o no levantarse. Ese fue el mío. Las luces de la carretera las vi primero como un resplandor difuso sobre el horizonte, y luego como el destello intermitente de los autos que pasaban. Me dirigí hacia ahí. Tardé unos 40 minutos más en alcanzarla. Era una carretera de 2 carriles, sin nombre visible, pero con señalética de tráfico normal. Un camión de carga pasó sin detenerse. Una camioneta pick-up pasó sin detenerse. El tercer vehículo, una car pequeña blanca con calcomanías del Sagrado Corazón en la luneta trasera, se detuvo. Manejaba una señora de unos 60 años, con el pelo blanco recogido en un chongo y ojos de susto al verme. ¿Qué te pasó, hija? Y yo, que había aguantado 4 días sin desmoronarme del todo, me desmoroné completamente frente a esa señora desconocida con calcomanías del Sagrado Corazón. Se llamaba Consuelo Ramos. Vivía en el municipio de Tlajomulco, a 40 minutos de Guadalajara. Me subió a su carro sin hacerme demasiadas preguntas, me dio un suéter que traía en el asiento de atrás y me pasó su teléfono. Llamé a Caro. Sonó 2 veces y la voz de Caro, rota de una manera que nunca le había escuchado, dijo. ¿Hola? Caro, dije. ¿Val? ¿Val, eres tú? Soy yo, contesté. Estoy bien. Necesito que vengas. Los detalles del final son, paradójicamente, los que menos me importan contar. La señora Consuelo me llevó a la delegación de policía más cercana.
Caro llegó hora y media después con los ojos hinchados y me abrazó durante tanto tiempo que yo misma tuve que soltarla. Vino la policía, vino el Ministerio Público. Me llevaron inmediatamente a la urgencia del hospital. Me evaluaron, me realizaron estudios, aparte de mis magulladuras superficiales, todo estaba bien. Vino una trabajadora social que me habló muy despacio como si fuera a quebrarme. No me quebré. No en ese momento. Me quebré 3 semanas después, en la consulta con la psicóloga a la que Caro me obligó a ir, cuando ella me preguntó qué sentí cuando pasé por esa ventana. Y le dije la verdad, sentí que era mía. Que mi cuerpo era mío. Que el espacio al otro lado era mío. Que yo me había salvado sola. Detuvieron a 3 de los 4. Al del bigote, a el tubo, a la mujer del pelo recogido. El flaco nervioso, según me dijo la detective que llevó el caso, ya tenía antecedentes y se esfumó antes del operativo. Quizás lo agarren algún día. Quizás no. La llamada que recibí el jueves, la del número de México, nunca fue de la corporativa de mi empresa. Fue un número falso. Habían investigado a varias empleadas de la distribuidora y yo era la que más fácil parecía, sin familia, sin pareja, con acceso a sistemas de nómina. Eligieron mal. O eligieron bien, dependiendo de cómo lo veas. Porque al final, la persona sin familia, sin pareja, sin nadie que la rescatara, fue la única que se rescató sola. Regresé al trabajo 6 semanas después. El ingeniero Morales me recibió con un apretón de manos incómodo y no supe si era porque no sabía qué decir o porque la historia lo hacía sentir culpable de alguna manera. Rodrigo me trajo un café americano del Oxxo sin que yo se lo pidiera. La bolsa de lona café nunca la recuperé. La dejé en la parada de camión. Renuncié al trabajo un día después, los recuerdos eran muy frescos, y sinceramente si algo quería hacer definitivamente, era olvidar. Cambié la alarma del celular. Ya no suena con marimba. Ya no camino mirando el asfalto, ahora camino mirando hacia adelante. ¿Habrías podido sobrevivir a esta situación? ¿Crees que la protagonista fue valiente? Cuéntame en los comentarios. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí, tu apoyo es muy importante para saber si te gustan nuestras historias. Hasta la próxima.